Hola chicos y chicas, hoy vamos a hacer una chaqueta de lana que en realidad a la base yo quería hacer una Rebeca, pero cuando vi la lana pues me gustó mucho los tres tonos de gris y como la lana era muy gorda pues me decidí y al final pues ha salido una chaqueta, pero bueno, el concepto es el mismo. He utilizado en total 12 ovillos de lana de 100 gramos, agujas del número 12, unas tijeras, una aguja lanera, un ganchillo del número 8. Bueno, primero como siempre os lo voy a enseñar en un dibujo porque pienso que es más fácil de comprender, sobre todo porque es muy grande luego y bajo la cámara pues no veréis la pieza entera. Y primero vamos a hacer, yo he empezado por la espalda que es un rectángulo simplemente, no tiene más misterio. Vamos a echar puntos y vamos a hacer un rectángulo. Entonces yo por ejemplo, teniendo en cuenta, tenéis que tener en cuenta que es una lana muy gorda y que es agujas del número 12. Yo sabiendo esto he echado 42 puntos, que son 2 puntos para los extremos, ¿vale? Y 40 en realidad son 40 puntos más los 2 de los bordes, ¿vale? Un total de 42. Y simplemente pues vamos a echar los puntos de la manera fácil, vamos a tejer, a tejer, a tejer hasta que lleguemos al alto que necesitamos, cerramos y punto. ¿Vale? Entonces, luego el delantero, los dos delanteros, vamos a hacer, por ejemplo, en el delantero vamos a hacer la mitad, teniendo en cuenta siempre el número 12, ¿vale? Que son agujas muy gordas. Entonces lo que vamos a hacer es coger la mitad de la espalda, la mitad son 40, ¿vale? La espalda son 40, con lo cual la mitad son 20, ¿vale? Entonces de estos 20 luego yo le voy a hacer en el delantero, voy a hacer un borde, digamos, donde estarán los ojales y los botones. En cada parte del delantero voy a hacer un borde y ese borde lo vamos a hacer en doble, digamos. Lo vamos a tejer en doble y vamos a utilizar 4 puntos. Entonces le vamos a añadir a estos 20, le vamos a añadir estos 4 puntos, ¿vale? En los dos, en cada delantero. Y luego en los bordes solamente vamos a añadir un borde, puesto que en el otro ya tenemos los 4 puntos, el punto del borde, ¿vale? Con lo cual añadimos el punto del borde y se nos quedan en 25 cada delantero, ¿vale? Entonces cada delantero serán 25 y la espalda 42. Entonces, luego, cuando hagamos los delanteros y cuando hagamos la espalda, vamos a ir tejiendo hasta que lleguemos a la altura de la espalda. Bueno, a la altura, a 6 vueltas antes de la altura de la espalda. Entonces, o empezáis por la espalda y contáis las vueltas y os paráis 6 vueltas antes. Es verdad que yo no lo he dicho, pero yo, por ejemplo, mi espalda tiene 70 centímetros de alto, ¿vale? Entonces luego contáis las vueltas. Yo con mi trabajo tiene 65 vueltas. Entonces 6 vueltas antes, o sea, cuando he llegado a la vuelta 59 del delantero, he empezado a hacer el escote. Entonces, si así es muy complicado para vosotros, pues hacéis primero un delantero y cuando lo terminéis, pues hacéis la espalda y os paráis a la altura del delantero, simplemente. Pero bueno, 6 vueltas, si lo hacéis así, pues 6 vueltas antes de llegar al final de la espalda. Os lo voy a hacer aquí en más grande para que lo veáis. Cuando lleguéis, entonces, 6 vueltas antes, vamos a cerrar 4 puntos. ¿Vale? Cerramos 4 puntos por la parte de la derecha, en esta parte. Llegamos al final, volvemos, cerramos 3 puntos, perdón, llegamos al final, volvemos y luego vamos a hacer 2 vueltas más sin cerrar nada. En total son 6, estamos de acuerdo, ¿vale? La que cerramos 4 volvemos, la que cerramos 3 volvemos y las dos otras, son 6. Y esas son las que van a hacer el escote. ¿Vale? Os lo repito aquí. Esta para el escote de la parte de la derecha de la Rebeca, que en el dibujo es la izquierda, pero es la derecha, ¿vale? Entonces hacemos 4, ¿vale? Cerramos 4 al final, volvemos, cerramos 3 al final, volvemos y hacemos 2 y luego cerramos. Y como os decía, o primero hacéis la delantera y luego hacéis la espalda con relación a esta, o hacéis primero la espalda y luego los delanteros contando 6 vueltas antes. Simplemente. Entonces, luego hacemos lo mismo con el otro, solo que en vez de cerrar por la parte de la derecha, cerraremos por la parte del revés. Pero bueno, eso os lo enseñaré luego, ¿vale? Pero no es difícil, o sea, parece difícil, pero no es difícil. Los dos delanteros, ya os digo, es uno cerrarlo por la parte del derecho y la otra lo cerramos por la parte del revés. Y por los lados, pues todo recto. Luego las mangas, para saber el ancho de las mangas, vamos a coger una parte de abajo del delantero o de la espalda y vamos a medir en la muñeca, os lo enseñaré luego,
y haciendo eso pues sabemos el número de puntos que vamos a tener. Yo en este caso pues tengo 12 puntos, ¿vale? Que es el contorno de mi muñeca según mi trabajo que yo he hecho con las agujas del número 12. Os lo repito, porque si lo hacéis con agujas más pequeñas, forzosamente no será el mismo número de puntos. Y simplemente o las hacéis al mismo tiempo o en separado, pero yo lo que he hecho es cada 4 vueltas he añadido un punto en cada parte de la manga, a un lado y a otro. Entonces cada 4 vueltas añadimos uno, cada 4 vueltas añadimos uno, en la parte de la derecha y en la parte de la izquierda de cada manga. 4 vueltas, un punto más, 4 vueltas, un añadido en cada manga. Entonces, o las hacéis al mismo tiempo, como os digo, para que sean exactamente iguales, o las hacéis por separado, pero cada 4 vueltas añadimos uno. Y luego, como os decía, cogéis un jersey o una rebeca vuestra de la talla que queráis, la ponéis en plano, ponéis vuestro trabajo encima y cuando lleguéis pues al largo que de vuestra manga, no sé cuánto, yo para daros una idea, pues la mía, por ejemplo, mide 48 centímetros, ¿vale? No así en el centro, ahí está, en el centro, ¿vale? De arriba abajo mide 48 centímetros, pero bueno, luego con las agujas del número 12, como os decía, luego, o sea, las vueltas no lo sé cuántas vueltas son, pero son 48 centímetros. Pero eso depende de la talla de cada persona. Entonces, como os digo, ponéis un jersey debajo y lo sabréis. Para el cuello, pues lo que he hecho es echar 12 puntos, ¿vale? Aquí lo he puesto a la horizontal, pero en realidad lo he hecho a la vertical, ¿vale? He medido el contorno una vez que está montado el delantero con la espalda, he medido el contorno, el círculo, ¿vale? Del total de mi cuello. Yo quiero que sobresalga, que sobrepase un poquito en el lado, entonces pues me he parado cuando sobrepasa, según lo que he medido. Y simplemente pues he echado 12 puntos, he ido tejiendo, de la misma manera que he hecho los bordes de la rebeca o de la chaqueta, que es como los guantes, ¿vale? Que es como los dedos de los guantes, así hacemos en doble. Y vuelvo he parado pues cuando he llegado al largo que necesitaba. También se me ha olvidado deciros que la parte de la derecha pues he hecho 3 ojales para los botones. En la parte del cuello no he hecho ojales porque estaba tan flojito que no he necesitado hacer ojales, ¿vale? Y el botón pues ha pasado perfectamente, con lo cual aquí no le he hecho ojales. Y luego, pues al final, como era una chaqueta, pues me he pensado y he dicho, bueno, para que sea la chaqueta total, pues le he hecho, ¿vale? Dos cuadrados, que para daros una idea, pues he echado 16 puntos para hacer cada bolsillo, ¿vale? Y he hecho pues 2 cuadrados, 17 centímetros por 17 centímetros, ¿vale? Más o menos. Es lo que miden esos cuadrados y luego se los he pegado. Y luego lo que he hecho con la aguja del ganchillo es hacer simplemente en todos los bordes, ¿vale? De abajo, de los dos delanteros, de la espalda, de las mangas y de los bolsillos, les he hecho un punto enano para hacer un acabado pues más bonito. Le he pegado el cuello, le he cosido el cuello y ya está. Y básicamente eso es todo. Como os decía, que es una chaqueta o una rebeca, el concepto es el mismo. Así que bueno, ahora pues voy a enseñaroslo directamente con las agujas. Como os decía, yo empecé por la espalda, entonces echamos los puntos normalmente, ¿vale? De la manera fácil, como siempre os digo yo, para luego poder hacer el borde del ganchillo, simplemente, es por eso. Y porque yo quería que no fuera estrecho. Entonces yo no le he hecho elástico, simplemente he empezado directamente haciendo una vuelta del derecho y la vuelta siguiente del revés, simplemente. El primer punto, como siempre sabéis, para hacer nuditos y poder coserlo, pues lo paso al contrario de cómo se presenta sin hacer. Y he ido tejiendo, y cuando he visto que tenía el alto que yo quería con relación a la chaqueta, vaya, la rebeca que yo había tomado como modelo, pues simplemente lo he cerrado. Entonces es un rectángulo, ¿vale? Como os decía, sin elástico y sin nada, es todo recto. Y todo una vuelta del derecho y una vuelta del revés, no tiene más misterio. Entonces cerramos, tiramos de la hebra y ya tenemos, ahí está, nuestra espalda que está hecha, ¿vale? Es un rectángulo. Ahora los delanteros. Para los delanteros he echado los 42, ¿vale? Y he hecho una vuelta del derecho y una vuelta del revés, simplemente, ¿vale? Para tener el bajo como yo lo quería, para luego hacer el ganchillo. Y luego vamos a empezar ahora el borde, ¿vale? Vamos a hacer el delantero derecho, con lo cual el borde está a la derecha. Hacemos la primera del revés, la pasamos sin hacer, hacemos una al derecho,
la siguiente la pasamos sin hacer al revés, y la siguiente y la cuarta la hacemos del derecho, que es como los dedos de los guantes, ¿vale? Son nuestros 4 del borde. Después, para que sobresalga este, vamos a hacer una del revés, que esta sí la hacemos del revés. Y luego ya hacemos toda la vuelta del derecho hasta el final. Esto al principio os va a parecer un poco liante, pero bueno, una vez que lo habéis comprendido, vais a ver que es fácil. Hacemos la vuelta del derecho hasta el final y volvemos. Cuando volvemos, los 4, ¿vale? Los 4 últimos en la vuelta del revés, bueno, los 5 porque está el del revés que hacemos para que sobresalga, ¿vale? Tenemos que hacerlo como se presenta. Entonces, el del revés, aquí, el que habíamos hecho antes del revés, aquí habrá que hacerlo del derecho. ¿Estamos de acuerdo? Y en la vuelta del revés tenemos que tener cuidado los 5 últimos puntos. Hacemos uno del derecho y ahora hacemos los 4 del borde, que son como los dedos de los guantes. Entonces, el del revés lo pasamos sin hacer. Hacemos uno del derecho. El del revés lo pasamos sin hacer. Y hacemos uno del derecho. Estos son los 4 que vamos a tejer en doble para hacer el borde, ¿vale? No sé si está claro, si lo habéis comprendido, luego igual lo veis mejor. Y ahora volvemos a hacerlo, en la vuelta del derecho. El primero lo pasamos al revés, siempre el primero al revés sin hacer, siempre, ¿vale? Luego el segundo al derecho lo hacemos. El tercero al revés sin hacer. El cuarto al derecho lo hacemos. Y ahora, ¿vale? Estos 4 ya son el borde. Y ahora hacemos el del revés, lo hacemos, que es como para separar, digamos, el borde del resto. Y seguimos nuestra fila entera del derecho. Llegamos al final, volvemos y hacemos lo mismo. Tenemos cuidado con las 5 últimas que tenemos que hacerlas así. Y veis, ahora os lo enseño aquí para que veáis. El punto es el revés que hemos hecho para separar el borde, digamos, no se ve mucho, pero tiene su papel, ¿vale? Y veis, cuando dais la vuelta, pues el borde es como si está hecho en doble. En realidad lo hemos hecho, esos 4 puntos hace que sea un borde que está como tejido en doble directamente y no tenemos que hacer un borde ni coser luego, ni hacerlo aparte, ni, ¿vale? Está hecho directamente. Entonces, cuando lleguemos, ¿vale? Yo le he hecho ojales en esta parte, ¿vale? En la parte de la derecha de la Rebeca. He hecho ojales, que vosotros lo veis a la izquierda, porque lo veis de enfrente, pero en realidad es la parte de la derecha de la Rebeca. Le he hecho 3 ojales, entonces le he hecho 2 y ahora vamos a hacer el tercero, ¿vale? Entonces hacemos nuestros 4 puntos del borde, que es el primero al revés sin hacer. El segundo lo hacemos al derecho. El tercero lo pasamos al revés sin hacer. El cuarto lo hacemos al derecho. Y para hacer el ojal, ponemos el hilo como si fuéramos a hacer el del revés, pero en realidad vamos a coger 2 juntos para hacer un agujero, ¿vale? Entonces lo ponemos, ¿vale? El hilo como si lo hiciéramos al revés y vamos a coger 2 juntos. De esta manera, cuando sigáis tejiendo, veréis que tenéis luego un agujero, que es el ojal, ¿vale? Aquí no se ve muy bien, pero luego lo veréis. Y seguimos tejiendo nuestra fila hasta el final del derecho, normal, y volvemos del revés. Cuando volvamos del revés, llegamos a nuestros 5 últimos puntos, pues lo hacemos igual que hemos hecho antes. El que estaba del revés, que era el que hemos, ¿vale? El que hemos hecho la lazada y que habíamos cogido, lo hacemos del derecho, y luego el del revés lo pasamos sin hacer, el del derecho lo hacemos, el del revés lo pasamos sin hacer, el del derecho lo hacemos, y ahora normalmente, ahora igual lo veis, tenemos, ¿vale? Los 4 y a nivel del quinto, ¿veis? Tenemos el agujero, tenemos el ojal, ¿veis? Aquí tengo otro y aquí tengo otro. Entonces el ojal lo he hecho, más o menos, para que tengáis una idea, pues a 15 centímetros, ¿vale? Cada ojal, uno del otro. Y luego pues seguimos tejiendo hasta que lleguemos a 6 vueltas antes. Vamos a cerrar nuestros 4 puntos, ¿vale? Entonces vamos a cerrar, no he contado, pero por dónde voy, si voy por el 3 o por el 4, pero esto es cuando llegamos 6 vueltas antes del final, ¿vale? Vamos a cerrar nuestros 4 puntos, ahí está, este creo que es el cuarto,
y ya tenemos el borde, ya ha desaparecido, ¿vale? Entonces ahora pues seguimos tejiendo normalmente al derecho hasta el final. ¿Vale? Esta es una vuelta, volvemos y será la segunda, ¿vale? Esta es la segunda vuelta, que hemos vuelto al revés. Ahora vamos a hacer la tercera de las 6, ¿vale? De las 6 últimas, la tercera, ahora vamos a cerrar 3 puntos. ¿Vale? El primero, ahí está, lo vamos a cerrar. 1, cerramos 2. Son agujas tan gordas que a veces cuesta, ¿vale? Y pesa mucho la labor. Pero bueno, lo conseguimos. 2 y el tercero. Ahí está. Y seguimos hasta el final. Seguimos esta vuelta al derecho hasta el final. Volvemos al revés y cuando volvamos al revés, luego hacemos otras 2 vueltas más, que son las 6, y después cerramos nuestra labor. ¿Vale? Estas son las 6 últimas del delantero derecho. Lo hemos cerrado por la vuelta del derecho. ¿Estamos de acuerdo? Luego vamos a hacer lo mismo con la otra, solo que al revés. La cerraremos por la vuelta, empezaremos por la vuelta del revés. Y aquí veis, estas son las de los ojales, ¿vale? Bueno, aquí la tenemos. Entonces, ahora esto lo hemos hecho, como hemos dicho, por la vuelta del derecho, ¿vale? El borde lo hemos hecho a la derecha, o sea, al principio de nuestra vuelta del derecho. Pues ahora, como vamos a hacer la otra parte del delantero, va a ser invertido, ¿vale? Entonces, ahora la otra parte del delantero, he echado mis 42 puntos, he hecho la vuelta del derecho y la vuelta del revés, ¿vale? Y ahora yo debería empezar aquí, es donde empecé en la primera vuelta que hemos hecho, la primera delantero hemos hecho, empezábamos por los 4 puntos del borde, pero aquí, como es el otro, no lo vamos a hacer al principio, lo vamos a hacer al final. ¿Estamos de acuerdo? Puesto que es la otra parte del delantero, ¿vale? Es la parte izquierda, con lo cual esto lo vamos a hacer al final. Entonces hacemos nuestra vuelta del derecho y cuando lleguemos 5 puntos, no, 4, en el del revés para separarlos no lo vamos a hacer porque no hay ojal. ¿Vale? Vamos a hacer solamente los 4 puntos del borde. Entonces, empezamos. Los 4 empezamos al revés sin hacer. El del derecho lo hacemos. El del revés lo pasamos sin hacer. Y el del derecho lo hacemos. ¿Vale? Y es el final de nuestra vuelta, ¿vale? Para que se nos quede el borde en la parte que queremos. Invertido con relación al otro que hemos hecho antes. Y ahora al empezar la vuelta del revés, pues aquí es donde vamos a tener los 4 puntos del borde. El primero al revés lo pasamos sin hacer. El del derecho lo hacemos. Al revés lo pasamos sin hacer. Y al derecho lo hacemos. Y así pues se nos va a hacer el borde en esta parte. Y luego lo ponemos al revés y seguimos haciendo nuestra vuelta del revés hasta el final. Volvemos al derecho y empezamos de nuevo. ¿Vale? Y de esta manera pues se nos va a quedar, ¿veis? Así. Y en este es donde pondremos los botones, con lo cual no hace falta hacer ojales. Yo, como os decía, he utilizado 3 tonos de grises, con lo cual pues he hecho cada parte de un color. Y ahora vamos a empezar a hacer, es normal, que veáis cada parte de un color, es normal. Y ahora vamos a empezar a hacer el cuello, pero por la parte, ¿vale? Por la vuelta del revés, puesto que está invertido todo, ¿vale? Entonces, cuando llegamos 6 vueltas antes del final, pues cerramos 4 puntos por la vuelta del revés. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Entonces aquí o contáis las vueltas que habéis hecho en el delantero o contáis con relación a la espalda como antes y hacéis pues 6 vueltas antes del final. ¿Vale? Cerramos los 4 puntos. Ahí está, vamos hasta el final haciendo nuestra vuelta del revés normalmente. Volvemos al derecho y ahí hacemos 3, ¿vale? Quitamos 3, vamos al final, volvemos, hacemos 2 sin quitar ninguna y se nos tiene que quedar algo parecido a esto. Llegaremos al final, cerramos todo y ahora ya vamos a hacer las mangas.
Las mangas cogéis el bajo de uno de los delanteros, por ejemplo, hacéis de esta manera, lo ponéis alrededor de vuestra muñeca. ¿Veis así? Sacáis la mano para ver que puede entrar y salir perfectamente. Y a partir de ahí soltáis y contáis los puntos que hay. ¿Va? Simplemente, ¿vale? Yo he contado, ¿veis? Vais contando los puntos. 1, 2, 3, 4, pues hasta yo tengo 12. Pues yo he echado 12 puntos para las mangas, ¿vale? Entonces yo voy a hacer las mangas al mismo tiempo, en la misma aguja, para que estén exactamente iguales. Si no os cabe, es verdad que la mía es un poco gorda y al final pues era un poco difícil, pero porque era la lana muy gorda y no entraba mucho en las agujas, pero bueno, lo he conseguido de todas maneras. Y o lo hacéis así o lo hacéis separado, pero simplemente pues lo mismo, empezáis y aquí es simplemente una vuelta del derecho, una vuelta del revés, sin elástico y sin nada, ¿vale? Directamente. Una vuelta del derecho, hacéis una manga, la echáis al fondo de la aguja. Si hacéis las dos al mismo tiempo, cogéis la segunda, cada una con un ovillo distinto, evidentemente, aunque sea del mismo color, pero tenéis que utilizar en ese caso dos ovillos. Yo en mi caso son colores distintos, pero si es del mismo color, pues tienen que ser dos ovillos, ¿vale? Para las dos mangas si las hacéis al mismo tiempo. Y la segunda manga, pues hacemos lo mismo, una vuelta del derecho, una vuelta del revés, y cada 4 vueltas hacemos esto, que es el primer punto, lo pasamos sin hacer, ¿vale? Como siempre, y en el segundo lo hacemos en la vuelta siempre del derecho, lo hacemos de esta manera, ¿vale? Lo hacemos, pero antes de sacar el punto, hacemos un aumento. Por si no sabéis hacer el aumento, pues ahí os lo enseño, ¿vale? Llegamos hasta así, seguimos, hacemos nuestra vuelta hasta el final y el punto, ¿vale? El penúltimo antes del final, hacemos lo mismo, lo hacemos del derecho y antes de sacarlo, lo volvemos a meter y hacemos otro. Y ya tenemos otro aumento y hacemos el último. Siempre en el segundo y en el penúltimo, ¿vale? Eso es una manga y ahora pues la echamos al fondo de la aguja y seguimos y hacemos lo mismo con esta. Primer punto lo pasamos al contrario de cómo se presenta sin hacer, es decir, al revés sin hacer, para tener nuestro nudito y poder coserlo al final. Y en el siguiente pues lo hacemos y antes de sacarlo lo metemos de esta manera y tenemos un aumento. Seguimos hasta el final y en el penúltimo hacemos exactamente lo mismo. Entonces aquí antes de llegar al penúltimo me voy a parar para que veáis un poco la forma que se le va dando a la manga, ¿vale? Entonces se os tiene que quedar algo así, ¿ah? Tiene que ir quedándose de esta manera, que se vaya aumentando proporcionalmente, por eso es cada 4 vueltas, que yo lo he hecho. Una vez que habéis terminado las mangas, pues el montaje, ¿vale? Las mangas, como veis, como os digo, el largo, pues tenéis que poner un modelo, coger una chaqueta y ponerlo encima para medirlo. El montaje, pues vamos a coser, ¿vale? Ahora las mangas, nudito con nudito, como yo siempre lo hago, si habéis hecho como yo, para que no se vea la costura. Entonces, para coserlo, para la que no lo sepa, pues os lo enseño, ¿vale? Que voy cogiendo estos nuditos que se hacen al principio, cuando paso el primer punto al contrario sin hacer, se van haciendo estos nuditos y si los cogemos de esta manera, nudito con nudito, pues se nos queda en plano. Se queda como una espiga, es verdad que se queda pues como una especie de espiga, pero bueno, no hay costura, no molesta, no perdemos tejido, digamos, está al ras, ¿vale? Y se queda plano, ¿veis? Y se queda de esta manera. Bueno, pues hemos hecho una manga, cosimos una, cosimos la otra, ahí tenemos las dos. He cosido la parte, ¿vale? De los hombros, la parte de arriba y la parte de los lados, ¿vale? Con la espalda. Lo mismo, nudito, con el mismo sistema, ¿vale? Aquí como son colores distintos, pues se ve un poco más el punto, ¿vale? El hilo de los nuditos. Y me he parado, pues simplemente cogéis la manga que ya está cosida y veis, la ponéis al lado, medís y cuando veáis que tenéis el ancho, pues dejáis de coser el costado, ¿vale? El lado del delantero. Coséis la manga alrededor de esa parte y para el cuello, pues como os decía, he echado 12 puntos, que es el ancho que yo quería del cuello, ¿vale? Quería un cuello de este ancho. Y he hecho, entonces, la primera aquí sí he echado los puntos de la manera difícil, ¿vale? Porque si no, no vale. Si no, no podemos hacer... no podemos tejerlo como los dedos de los guantes, que es el primero del revés sin hacer. El del derecho lo hacemos, el del revés
no lo pasamos sin hacer, ¿vale? Y vamos a hacer como los guantes. El del revés lo pasamos sin hacer, el del derecho lo hacemos. Y como los bordes de la rebeca, ¿vale? Y eso hará que vamos a tejer en doble. ¿Vale? Entonces en realidad he echado 12 puntos, pero en realidad voy a hacer 6. Por una parte, ¿vale? Son 6. Los 6 del derecho y los 6 del otro, ¿vale? Por cada parte. Luego he cogido o un metro cogéis o un trozo de lana, una vez que está cosida la rebeca o la chaqueta, medís, ¿vale? Yo he medido un poco más de lo que mide el cuello porque quería que sobrepasara un poco y luego pues bueno, pues lo medís y cuando hayáis tejido pues el largo que necesitéis, simplemente lo cerráis. ¿Vale? Pero aquí es tejer, pues ya os digo como los guantes, es el primer punto de revés sin hacer y el del derecho lo hacemos. Y para ello tenéis que echar los puntos al principio de la manera más difícil, ¿eh? Como yo siempre os digo. Luego, una vez que está cerrado, pues simplemente es coserlo. Si lo hacéis como yo, hay que empezar a coserlo por la parte de la izquierda de la rebeca, que en realidad ahora mismo es la parte de la derecha de la pantalla. ¿Vale? Entonces empezáis a coserlo por ahí, coséis todo alrededor y luego en los bordes, como os decía, con la aguja del ganchillo, pues he cogido y he hecho en los puntos, por eso los había echado de la manera fácil para que se quedaran de esta manera y poder cogerlos fácilmente para poder hacer pues un punto enano, simplemente para hacer un acabado pues más chulo. Me gustaba hacerlo así, en vez de hacer elástico pues lo he hecho así de esta manera. Es otra manera de hacerlo. Y como veis lo he hecho pues en los bordes de abajo, lo he hecho en la parte de atrás, que como es con la lana oscura pues se ve menos. También lo he hecho en los bordes de los bolsillos, veis, he hecho 2 cuadrados que los he cosido, los botones pues también los he cosido enfrente de cada ojal, los bordes de las mangas también con el ganchillo, ¿vale? Los colores pues los he combinado, ¿vale? Los 3 grises, que me gustaban mucho los 3 tonos. Y el cuello, pues como os decía, ahí como está tan suelto, pues no hace falta, no ha hecho falta hacer ojal, pero veis, lo he cosido a lo largo. Si vosotros no queréis que sobrepase, pues lo hacéis un poco más corto, pero veis, está gordito porque está en doble, lo hacéis así, veis, y pues se os queda enfrente. Yo como quería que sobrepasara un poco, pues lo he hecho más largo, pero como veis está tan flojito, pues que el botón entra. Entonces, pues ya está. Bueno, pues espero que os guste. Como veis es una chaqueta grande, es muy grande, no era una rebeca muy grande, con lo cual pues se ha convertido en chaqueta abrigo digamos, incluso. Y bueno, pues estoy muy contenta del resultado, me gusta mucho la combinación de los 3 grises y cómo ha quedado, así que bueno, pues espero que os guste, que lo comprendáis, me decís si os gusta, si no os gusta, si lo habéis comprendido, si todo. Y bueno, me mandáis fotos si hacéis algunas. Y bueno, yo os espero pues en mi próximo vídeo. Adiós, hasta pronto.